Así se desplomaba anoche parte del paseo marítimo de Vigo. El hormigón cedió durante un concierto y el suelo se abrió. Más de 300 personas resultaron heridas, 5 de ellas graves, aunque todas están fuera de peligro. Muchos han vuelto a nacer. Buenas tardes. En Castilla y León, la policía investiga el porqué de una pelea que acabó con un hombre vestido de mujer en la UBI. El suceso se produjo en Valladolid de madrugada, a las puertas de un centro comercial. Un menor de 15 años, acompañado por su madre, se ha entregado en comisaría. Los agentes que tratan de esclarecer el caso no descartan ninguna hipótesis. Miembros del colectivo LGTBI han pedido respeto y que se determine si ha sido o no una agresión homófoba. Los médicos interinos de Castilla y León mantienen la huelga indefinida. Solo la apoya el sindicato Simecal, que hoy se ha reunido con la Consejería de Sanidad. Ambas partes están muy lejos en sus posturas, pero al menos mantienen el diálogo. El problema está en conseguir la plaza por antigüedad u oposición. La Administración nos empieza a ofertar una oposición live, hablando de temarios, de tal. Entonces estamos, digamos, que todavía muy distantes de lo que nosotros pretendemos. Yo creo que Simecal, el comité de huelga, mantiene un inmovilismo en su postura. La DGT le declara la guerra al teléfono móvil. Es la primera causa de distracción al volante y por su culpa se produce en la mayoría de los accidentes. Tráfico endurecerá las sanciones y estudia que los conductores que hayan provocado los siniestros por culpa del celular corran con los gastos de los daños que se generen. Lo ha propuesto una consultora de seguridad vial que calcula que la cifra de fallecidos se podría reducir de media en 200 personas. Los conductores sean conscientes de que un comportamiento conlleva unas consecuencias y que deje de utilizar el teléfono móvil. Pretender solucionar los problemas de tráfico atacando el patrimonio de los conductores porque el seguro no les cubre nos parece desproporcionado. Así se ve a través de unas gafas de realidad virtual. Es un proyecto del sector de la construcción en Castilla y León dirigido también a la pequeña y mediana empresa. El sistema ofrece información en tiempo real de la producción de las máquinas, de posibles averías y previene accidentes laborales. El origen de Salamanca puede estar en el año 1000 a.C. Un yacimiento arqueológico en el centro de la ciudad ha aparecido una muralla prerromana que puede ser determinante para la investigación. Son 32 metros lineales. A esta zona llegaron los primeros habitantes desde el Cerro de San Vicente. El primer poblado lo conformaron 150 personas. Ahora los alumnos de la universidad tienen por delante una emocionante excavación que irá descubriendo detalles históricos. Esta tarde pasaremos menos calor que ayer. Los termómetros bajan en toda la comunidad. Los valores máximos se mantendrán próximos a los 30 grados. El cielo permanecerá muy despejado en Castilla y León, salvo en zonas de montaña, donde crecerán las nubes de evolución, que decorarán solamente el cielo. La policía está investigando un suceso ocurrido este fin de semana en Valladolid junto al centro comercial Valsur. Un hombre de 55 años que iba vestido de mujer ha recibido una paliza y se encuentra grave en el Hospital Río Ortega. Un joven de 15 años se ha entregado en la comisaría de policía del barrio de Las Delicias, confesando que es el autor de la paliza. Un joven de 15 años se ha entregado a la policía, acompañado por su madre, como autor confeso de la paliza que ha recibido este fin de semana un hombre de 55 años. Los hechos ocurrieron en la noche del sábado al domingo. En torno a las 6:30 de la madrugada, el hombre recibió una paliza en las proximidades de la puerta del centro comercial Valsur, que a esas horas estaba cerrado. Fue precisamente uno de los vigilantes del centro comercial el que, al enterarse de lo sucedido, llamó al 112, que envió hasta aquí a la policía y a una ambulancia que evacuaron al herido al Hospital Río Ortega. Allí sigue hospitalizado y se encuentra en estado grave, tanto que la policía no ha podido interrogarlo sobre lo sucedido. En el momento de la paliza, el herido vestía ropa de mujer, aunque estaba semidesnudo. La policía cree que pertenece a algún colectivo LGTB, pero no trabajan como principal hipótesis que la paliza haya sido como consecuencia de una agresión homófoba, aunque no se descarta nada. La víctima llevaba un bolso en el momento de recibir los golpes y se lo quitaron, por lo que el robo es uno de los móviles que se barajan para este suceso.
De momento los agentes solo tienen la versión que les ha dado el menor, que se ha entregado, y no saben qué relación hay entre él y el agredido. Dado que el joven que se ha entregado tiene 15 años, no es imputable jurídicamente. Está a la espera de ser puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. Suceso desagradable también en Salamanca, donde un taxista era agredido ayer por un hombre que le propinaba 3 puñetazos. El conductor, que se encontraba en la estación de autobuses de Salamanca, sufrió importantes lesiones en un ojo y tuvo que recibir varios puntos de sutura en la boca. El agresor posteriormente le pidió perdón, asegurando que le había confundido con su compañero de piso que le debía dinero. La Junta y el sindicato Simecal abren la puerta al diálogo, pero la huelga de médicos continúa de momento de forma indefinida. Las posturas están todavía lejos de llegar a un punto común, aunque esta semana el comité y el gerente de salud volverán a reunirse para buscar una solución al conflicto laboral en la atención primaria. Se han sentado a hablar, pero de momento el discurso de cada parte no ha cambiado. Simecal pide a la Junta que garantice plaza a los médicos interinos a través de un concurso de méritos. Que den el empujón a la decisión política para que el Partido Popular presente en la ley de presupuestos, en el artículo que sale todos los años de la oferta de empleo público, el que en estas situaciones excepcionales se pueda acceder con un concurso de méritos. Sanidad considera esta opción ilegal, pero accede a analizar las condiciones de la oposición. Analizar los baremos, analizar los temarios, analizar la antigüedad, analizar el tipo de examen, pero lógicamente dentro de un concurso oposición. Hoy el seguimiento de la huelga no ha llegado al 8%. La Junta asegura que están garantizadas las urgencias y la atención a pacientes crónicos, pero el defensor del paciente amenaza con llevar al Tribunal Supremo al presidente de la Junta y al consejero de Sanidad si los paros continúan. A este conflicto en la atención primaria se suma la situación del municipio de Barruelo de Santullán, en Palencia. Este fin de semana, sanitarios y vecinos se han encerrado en el centro de salud para pedir que se recuperen las guardias médicas. UGT no ha apoyado el convenio estatal de dependencia que se firmó el pasado mes de julio. Según el sindicato, solo significa un retroceso en una profesión que emplea a 37.000 personas en Castilla y León. El documento contempla que sean las gerocultoras las que realicen la limpieza e higiene de utensilios, ropa y estancias si fuera necesario. Una cláusula sobre carga de trabajo a estos empleados y hará que no se contrate personal específico de limpieza. Las empresas, por lo tanto, consiguen legitimar la precariedad laboral en 2 direcciones, que es que le dejamos la libertad para no contratar personal de limpieza. Y le damos poder a las empresas, legitimado por un convenio, que las gerocultoras sigan siendo las chicas para todo. Un grupo de científicos de China y Estados Unidos ha encontrado un marcador genético del cáncer gástrico. Con ello podrán saber en qué persona es más efectiva la inmunoterapia. Desde la Asociación Española contra el Cáncer recuerdan que la prevención y la investigación son los principales aliados en la lucha contra esta enfermedad. Es la canción de la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer de este año, Dando la cara por ti. Que el paciente con cáncer tiene que luchar y esa lucha es muy importante porque la actitud del paciente y de la familia influye mucho en la respuesta a los tratamientos y en el pronóstico de la enfermedad. Una actitud positiva es fundamental ante la enfermedad y también una actitud proactiva antes de que aparezca. Se diagnostican los cánceres antes de que sea realmente un cáncer y esas personas que tenían un pólipo se le quita el pólipo en la colonoscopia y ya no desarrollan un cáncer. Si no se lo hubieran hecho, 10 años después tendrían un cáncer en fase avanzada ya incurable. El tabaco causa el 30% de los cánceres y el sedentarismo otro 30%. Por eso centran sus campañas en colegios. Dejar de fumar es complicado y mejor es no empezar a fumar. Y una vez que una persona es obesa y no ha hecho ejercicio nunca, es muy complicado cambiarle los hábitos y conseguir que adelgace. La investigación juega otro papel relevante en la lucha contra esta enfermedad. En el cáncer de mama ya el 90% se curan y yo estoy convencido que en muchos otros cánceres seguiremos avanzando y también gracias a la investigación. La Asociación Española contra el Cáncer es la entidad privada española que más dinero dona a la investigación.
El uso del teléfono móvil es la primera causa de distracción al volante. La DGT endurecerá las sanciones y ahora también estudia que los conductores paguen de su bolsillo los daños ocasionados al conducir usando el móvil. Es la propuesta de una consultora de seguridad vial que calcula que la medida evitaría hasta 200 fallecidos cada año. Ni la velocidad ni el alcohol, las distracciones son el primer factor de siniestralidad al volante, sobre todo usar el teléfono móvil. Como nos escarmentamos, Tráfico estudia que el conductor responda con su patrimonio de los daños producidos en caso de accidente. La propuesta del derecho de repetición lo que pretende es que cuando se ha producido un accidente, la víctima está cubierta, pero al conductor se le pueda reclamar como consecuencia de los daños ocasionados. La ley ya contempla que el seguro traslade al conductor el coste de reparar los daños si se deben a la conducta dolosa o al consumo de alcohol o drogas. La novedad sería incorporar la utilización manual del móvil. Con esta propuesta se pretende salvar 200 vidas al año aproximadamente. Sin embargo, para el RACE este tipo de medidas van en contra del conductor. ¿Qué infracciones o qué conductas pueden acarrear que se cubra el coste del accidente o no? Se abre un campo muy peligroso para los conductores. Pretender solucionar los problemas de tráfico atacando el patrimonio de los conductores porque el seguro no les cubre nos parece desproporcionado. Casi 4 millones de conductores reconocen que utilizan el móvil mientras conducen. El RACE cree que la reforma del carné por puntos es suficiente para erradicar esta práctica de las carreteras. El hecho de que Internet se haya convertido en una herramienta de uso cotidiano ha originado también un considerable incremento de timos en la red. Conviene tener en cuenta los consejos que desde la Comisaría de Policía de Ávila se están difundiendo entre la población para evitarlos. Está a la orden del día. Navegar por la red es una práctica generalizada y habitual. Los cacos también lo han percibido y cada vez son más y más sofisticados los fraudes que circulan por Internet. Una de las más novedosas estafas llega por correo electrónico y tiene dos partes. Recibe una amenaza. Esa amenaza es en forma de texto en la que se le indica: conozco tu cuenta de correo, conozco la contraseña, sé cómo acceder y tengo vídeos tuyos y te he conseguido hackear la cuenta desde la distancia. En una segunda parte se le va a pedir al usuario un abono en una cuenta para no difundir la información supuestamente hackeada. Se conoce como sextorsión, pero las estafas más comunes están asociadas a los pagos desde la distancia, a las compras. Las compras que todos hacemos a través de plataformas de segunda mano o bien a través de plataformas de ventas en las cuales encontramos ofertas muy tentadoras. El primer consejo, si un usuario de Internet sospecha haber sido estafado, es denunciarlo a la policía. Adoptar medidas como pueden ser renovar nuestras contraseñas para devolver la seguridad a nuestros equipos informáticos y mantener actualizados los antivirus. Ante cualquier duda, la Policía Nacional tiene a disposición del usuario una dirección de correo electrónico, redesabiertas@policia.es, donde se le informará de los pasos a seguir ante una posible estafa. La Guardia Civil ha detenido en Cigales, en Valladolid, a una persona por robar hasta 14 veces en una chatarrería. Las investigaciones se iniciaron ante el incremento de sustracciones de gasoil. Los servicios de vigilancia se incrementaron hasta que detectaron a una persona que saltaba la valla y luego escapaba en un coche. Lo hizo en varias ocasiones, cada vez se llevaba una pequeña cantidad, así hasta que fue detenido. La tragedia sobrevoló anoche el Festival Musical de O Marisquiño, el gran evento musical de la ciudad de Vigo. Cientos de jóvenes asistían a un concierto en el puerto cuando la plataforma de madera que pisaban se hundió bajo sus pies. 300 resultaron heridos, de los que a estas horas 9 siguen ingresados en el hospital. Acababa de empezar el concierto. O Marisquiño era el gran evento musical del fin de semana, cuando el suelo tembló y se vino abajo. Y se escuchó un crujido y de repente cayó todo. Y nos encontramos entre la madera y el cemento nos cubría la cabeza. Los que podían moverse ayudaban a los que habían quedado heridos mientras llegaban las primeras ambulancias. La cifra oficial: 313 heridos, 5 de ellos en estado grave, de los cuales 2 son menores. Había una pared vertical, la madre con el niño estaba a mi lado porque había un niño pequeñito y su madre. El agua debajo de nuestros pies. Y una tabla vertical donde agarré las uñas y me subí, un chico me agarró por encima y subimos, pero yo pensé que nos moríamos ahí. Podía haber sido mucho peor porque la actuación principal estaba por llegar y se esperaba todavía más público. Hubo un derrumbamiento severo de una parte íntegra de muelle que seguramente estaba pilotado, 30 metros de largo por 10 de ancho.
y aclaraba que no se ha hundido el paseo de madera, sino un muelle portuario de hormigón. El informe pericial determinará las causas y con ellas las responsabilidades, porque la autoridad portuaria se encarga de las obras, pero el ayuntamiento del mantenimiento, y la zona del accidente parece que ya estaba en el punto de mira por su estado de deterioro. A la espera de determinar qué falló, en el hospital quedan ingresados 9 de los heridos, el resto ya está en casa. Y en el puerto la evidencia a la luz del día de que la tragedia rondó anoche a Omar Isquiño. La historia se repite, aunque el final parece que no va a ser el mismo. El barco Aquarius de salvamento marítimo espera en alta mar un puerto de socorro. En esta ocasión navega frente a la costa de Libia. De momento Italia y Malta se niegan a recibirlo y Francia y España aún no se han pronunciado. En el buque hay 141 inmigrantes, entre ellos 73 menores. Continúa la crisis humanitaria en el Mediterráneo. 2 meses después se repite la escena en el Aquarius. Esta vez las 141 personas viajaban desde Libia rumbo a Italia en 2 embarcaciones de madera. 73 de ellas son menores. Fueron rescatadas el viernes. Más de 2/3 de esos migrantes a bordo proceden de Somalia y Eritrea, el resto de Egipto y Marruecos. Médicos Sin Fronteras, que gestiona el buque, asegura que aunque el estado médico de los rescatados es estable por ahora, muchos están extremadamente débiles y desnutridos. El Aquarius navega ahora hacia el norte con vistas a solicitar el desembarco. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha dejado claro que no verá nunca un puerto italiano. El resto de gobiernos europeos de momento no se han pronunciado para abrir las puertas de acogida. Desde enero, 63.000 inmigrantes han entrado en la Unión Europea. España ha acogido más de 27.000. Más de 770 personas han fallecido a causa de las inundaciones provocadas por el monzón en 7 estados de la India, según ha informado el Ministerio del Interior. Es una de las noticias de la Crónica Internacional de este lunes. Más de 770 muertos por las inundaciones y los aludes provocados por el monzón en India. El lugar más afectado es Kerala. El balance de víctimas mortales podría aumentar porque todavía hay 27 personas desaparecidas. El gobierno ha desplegado a la fuerza de respuestas para desastres naturales en 7 estados, mientras que otros 9 están en alerta. El número de muertos por el terremoto en la isla de Indonesia de Lombok supera ya los 400. El gobierno ha declarado el estado de emergencia hasta el 25 de agosto y ha estimado el cálculo provisional de los daños en 300 millones de euros. La isla ha quedado devastada. Más de 67.000 viviendas han sufrido daños o se han venido abajo. Las dos Coreas acuerdan reunirse en Pyongyang en septiembre. Este será el tercer encuentro cara a cara entre los máximos mandatarios de estos dos países técnicamente en guerra, pero inmersos en un proceso de deshielo. Se espera que esta cumbre sirva para avanzar en los compromisos de paz y total desnuclearización de la península coreana. Aumentan a 50 personas los muertos por la explosión de un depósito de armas en un edificio residencial en Siria. La detonación causó el derrumbe completo de la estructura. El arsenal pertenecía a un contrabandista de armas y hasta el momento se desconocen las causas exactas de la explosión. La facturación en la industria de Castilla y León ha subido un 4,2% en el primer semestre del año frente a un incremento del 5,4% en el conjunto del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Las entradas de pedidos también han crecido en este periodo en la comunidad, lo han hecho en 3,5 puntos. La media nacional también está por encima. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la ilegalidad de los parques eólicos del nudo de Villameca, en la provincia de León, tras 10 años de litigios. La sentencia declara inválida la autorización medioambiental al Parque Peña del Gatro y, por extensión, a todo el complejo. Rechaza que se pueda adaptar a los proyectos ya construidos, pues desvirtuaría la declaración de impacto ambiental. Esta comarca es una zona importante para el urogallo cantábrico. Controlar la producción, pero también prevenir de riesgos laborales. Estas son las principales funciones de las gafas de realidad aumentada, que cada vez son más utilizadas en las empresas. Ya no solo son las multinacionales las que pueden acceder a ellas. El clúster de la construcción ha creado un proyecto en el que han trabajado 3 pymes de Castilla y León y a las que ha acercado el funcionamiento de esta nueva tecnología. Estas gafas permiten saber en tiempo real el mantenimiento de cada máquina y su capacidad de producción. Que el propio jefe de taller pueda ir de un simple vistazo, de una forma más intuitiva, todos los resultados, y lo que hace esta aplicación es traducir la información en tiempo real
que le dan las diferentes marcas. Aunque esta tecnología está ya implantada en grandes multinacionales, este proyecto hace asequible a las pymes estos avances. Su coste es cada vez menor. Pues las gafas me parece que cuestan 1.000 euros. Hay muchísimas convocatorias que financian este tipo de inversión, y lo que sobre todo es más importante es el cambio de la cultura de la empresa, el cambio de la cultura de la dirección de la empresa. En este proyecto han participado 3 pymes de nuestra comunidad. Entre las ventajas está el ahorro de tiempo, pero también el prepararse para el futuro. Creo que el beneficio más importante es analizar cómo está tu empresa de cara a esta industria 4.0 que estamos viviendo, nuevas digitalizaciones dentro del sector que les van a permitir anticiparse y dar respuesta a retos que van a tener en el futuro. Además de mantener un control de la productividad, aumentan la seguridad y evitan riesgos laborales. Según datos de la Oficina de Estadística de la Comisión Europea, la edad media de emancipación en nuestro país se sitúa en los 29,3 años frente a los 23,7 de Alemania. Esto, según Comisiones Obreras, se debe a la precariedad laboral. El sindicato advierte además de que plataformas digitales y empresas como Glovo o Deliveroo están fomentando la figura de los falsos autónomos y de los contratos basura. Han editado varias guías para informar a los jóvenes sobre sus derechos como trabajadores. Tema de falsos autónomos, empresas que están saliendo ahora, telemarketing y demás, que a ellos lo que les hacen es ofrecerles unos contratos por horas o de falsos autónomos en los que buscan eso, un trabajo muy temporal y no quieren quejas, por así decirlo, de los jóvenes. Una pequeña localidad muy cercana a San Esteban de Gormaz, en Soria, que no llega ni a 50 habitantes, recibe diariamente a cientos de trabajadores que llegan de todas partes del mundo. Son los llamados temporeros. Se trata de Olmillos. Su industria es el cultivo de frutas y verduras en sus más de 300 hectáreas de campo. Nicolás Molinero es el alcalde de Olmillos y también un emprendedor. Hace más de 30 años impulsó la modernización de los regadíos del canal y la concentración de las parcelas, buscó arrendatarios y hoy en día es una zona explotada por 3 empresas nacionales con más de 500 trabajadores. Cuando ya la gente ha ido desapareciendo y la gente se fue del pueblo, pues lógicamente ya decidimos de hacer la modernización y nos sobraban hectáreas. Y entonces algunos nos preocupamos de buscar empresas. De entre las diversas nacionalidades de las que proceden los trabajadores destacan los tailandeses, que han convertido a Olmillos en un espacio multicultural. 115 tailandeses. Aquí estuvo el embajador de Tailandia, ha estado unas cuantas veces, hemos hecho comidas con ellos, hacemos las fiestas con ellos, que nos invitan. Muy buena gente. El 90% del trabajo se realiza a mano y el proceso es de lo más natural. Tratamientos muy poco porque son cultivos que hay que recolectar diariamente, entonces son plazos de seguridad muy cortitos. Los tratamientos que se echan aquí son muy flojitos. Son en total 8 meses de trabajo intenso desde febrero hasta octubre, en los cuales Olmillos muestra una estampa que se aleja de la de un pueblo casi sin habitar. ¿Cómo reconvertir los viñedos en ecológicos o cómo solicitar las ayudas para este sistema productivo? Son dudas que muchos viticultores han resuelto en Peñafiel, en Valladolid, en una jornada organizada por la empresa Econatur. Los bodegueros saben que este nuevo concepto de agricultura es el presente y el futuro. Convertir el cultivo convencional en ecológico significa apostar por una agricultura más sostenible, más sólida y más provechosa. Proporciona a la planta pues, una salud mucho mayor, más resistencia a las enfermedades, a las plagas. Al mismo tiempo requiere mayor profesionalización y maquinaria adecuada. No hay que confundir con un retroceso en el tiempo. Volveríamos un poco a la viticultura del abuelo, pero con mucho más conocimiento y mucha más información y mucha más tecnología. El éxito de la gestión reside en controlar el manejo del suelo, de las propias plantas y del ambiente. Reconvertir las viñas a ecológico, nos dicen los bodegueros, es la tendencia del futuro, pero su gran caballo de batalla es sustituir el herbicida por la mano de obra. Una viña en ecológico lleva mucho más manejo, un manejo más responsable de la vegetación, sobre todo para evitar la plaga de enfermedades, porque también manejamos un arco de productos mucho menor y más restrictivo. En jornadas técnicas como estas se aclaran, por ejemplo, trámites administrativos o el acceso a diferentes subvenciones. Es un sistema productivo que está regulado por legislación europea. De momento, en Castilla y León únicamente hay 4.000 hectáreas de viñas en este régimen, lejos aún de otras comunidades como Castilla-La Mancha, con 60.000. La asociación Proambur ha recogido más de 100 animales abandonados en el primer semestre del año. El colectivo burgalés, que trabaja gracias a casas de acogida, recuerda que los animales no son un juguete. En verano también forman parte de la familia.
67 animales dados en adopción en los primeros 6 meses del año y 112 recogidos. Es el balance de Proambur, pero desde este colectivo recuerdan que cada verano repunta el número de animales que se quedan sin hogar. Vienen en contenedores o en cajas de cartón o atropellados por un coche en medio de la carretera que alguien te llama y te pide ayuda. Con la adopción o la acogida se transforma la vida de estos animales. Es el caso de perros como Jota o Nikita. Ellos ya están adoptados. Jota viene en una camada abandonada. Con 2 meses la abandonaron a él y a sus hermanos. Y Nikita viene del maltrato de una familia con la que estaba. Ves el tránsito, el cambio y son mucho más agradecidos. Tango, en cambio, está en acogida esperando a una familia. Para evitar que aumenten casos como los suyos, creen que la castración es fundamental. La gente ve un poco como antinatural el castrar a un animal, el esterilizarle. Pero sin embargo no ve antinatural el coger ese animal cuando ha tenido una camada y dejarle un contenedor. Las redes sociales son indispensables para estos voluntarios, pero advierten, no vale solo con el llamado activismo del sofá y compartir avisos o imágenes por internet. Además, la ayuda de las administraciones también cuenta. El Obispado de Segovia quiere abrir en octubre un museo de orfebrería religiosa, el primero de España como tal, en el que expondrá las piezas de todas las parroquias de la diócesis. Pero en algunos pueblos los feligreses han dado ya la negativa por respuesta. La diócesis de Segovia tiene 333 parroquias y en ellas se guardan más de 1.500 piezas de orfebrería religiosa de los siglos XVI al XX, cálices, cruces o custodias que el obispado quiere reunir en el futuro Museo de la Orfebrería. Solo una 10ª parte se expondrá, el resto quedará en depósito para garantizar su seguridad. Porque de hecho ya han desaparecido algunas desde el último inventario que hemos hecho, han desaparecido de algunas parroquias. Pero en algunos pueblos de la provincia los feligreses no están de acuerdo con la cesión de las piezas. Si es de obligado cumplimiento y custodia perpetua, como dicen, el pueblo no está dispuesto. El obispado aceptará la negativa si se garantiza la custodia de las piezas. En otro caso, puede obligar a las parroquias a cederlas. Sí, porque las piezas son de la diócesis. Al menos media docena de localidades han expresado su negativa. Que mueven políticamente los ayuntamientos, pero no lo mueven religiosamente, porque quien tiene que mover eso es una institución religiosa, ¿no? Fueron a transmitirme esas quejas y el ayuntamiento no tiene absolutamente nada que ver, simplemente defender a los vecinos y a los parroquianos de los huertos. La diócesis resta importancia a la polémica e insiste en su obligación legal de proteger las piezas y exponerlas al público. Salamanca está embarcada en una aventura histórica apasionante. Conocer sus orígenes, tan importantes como su patrimonio medieval, son los yacimientos arqueológicos que han permitido llevar mucho más atrás en el tiempo de lo que se pensaba la fecha de la llegada de los primeros pobladores, nada menos que al 1000 a.C. A pesar de su aspecto, estamos ante un tesoro patrimonial. Es la muralla prerromana de Salmántica, milagrosamente oculta en el centro de la ciudad y que ahora será restaurada. Son 32 metros lineales que se construyeron hace 24 siglos. Nos permiten un poco reconstruir cómo era la traza del viejo castro. A esa zona llegaron los primeros salmantinos desde el Cerro de San Vicente, donde vivieron algunos siglos antes. Así que estamos ante una ciudad 3 veces milenaria cuyos primeros indicios se están buscando ahora. Pues remontaríamos en ese caso el origen de Salamanca, pues eso, en torno al 1200 a.C. o el cambio de milenio. Los restos más antiguos excavados nos llevan al siglo VII o VI a.C., un sistema urbanístico muy agrupado en torno a unas 60 cabañas familiares. Es que viviría una familia nuclear en estas casas, desde luego no un clan o una familia amplia. Pensamos que la vivienda está destinada a las actividades residenciales y domésticas, pero no a las actividades económicas o productivas. De aquel primer poblado de unas 150 personas a hoy, pasando por 3000 años de avatares que ahora se buscan en una emocionante excavación por alumnos de la Universidad de Salamanca. Las excavaciones del yacimiento de Numancia en Soria están cerca de dejar al descubierto la mítica ciudad destruida por Escipión en el 133 a.C. Encima de ella hay otra población celtíbera posterior y más arriba, lo que ahora se ve, la romana de tiempos de Augusto. En los trabajos de este verano participan 20 jóvenes. La cerámica encontrada hasta ahora da las principales pistas. Las cerámicas polícromas son las que corresponden a la ciudad celtibérica destruida por Escipión, mientras que a las cerámicas con
dibujos de línea negra, corresponde evidentemente a la ciudad sertoriana. Otra investigación, esta liderada por el CNIE, en la que colaboran el Museo de la Evolución Humana y la Universidad Isabel I, trata de conocer cómo era el funcionamiento de la mente humana en la prehistoria. Lo hacen a través de la captación de estímulos, utilizando técnicas de marketing y sensores similares a la máquina de la verdad. Retratan nuestra pinacoteca. Permitieron incluir la carne en nuestra dieta y esas proteínas desarrollar nuestro cerebro. Es muy difícil estudiar su mente, porque la mente no fosiliza. Entonces estudiamos la nuestra e intentamos hacer paralelismos con estos homínidos. La primera fase del estudio ya se ha publicado. Analiza los estímulos que genera nuestro cerebro en la piel al tocar a ciegas diferentes instrumentos prehistóricos. Gente que no es experta, porque hemos trabajado con unas 30 personas que no saben nada de prehistoria, que no saben nada de cuchillos, les hemos dado estos 3 instrumentos y a ver cómo reacciona su mente, cómo reacciona su cuerpo, y estos estímulos los captamos a través de un sensor que tenemos en el dedo. La hipótesis que lanzan es que las respuestas cognitivas son diferentes según el objeto, por lo que los estímulos que lanza el cerebro varían en función del entorno. Serían una extensión de nuestro cuerpo, por eso llamamos arqueología cognitiva. Y nuestra mente estaría influenciada por estos instrumentos de forma retroactiva, es decir, los instrumentos afectan al desarrollo mental y el desarrollo mental afecta a la forma en que producimos y utilizamos estos instrumentos. La siguiente fase consistirá en analizar el comportamiento de nuestros ojos, cómo miramos estas herramientas de hace 1 millón de años. Este año se cumple el primer siglo de vida de los 2 primeros parques nacionales protegidos de España, Picos de Europa y Ordesa. Para conmemorar esta fecha se han recogido en una exposición al aire libre las fotografías más relevantes de estos 100 años. La muestra está ahora en Madrid, pero en un mes se instalará en León. Con ella les dejamos. Adiós. Retratan nuestra pinacoteca natural. Son algunos de los momentos más significativos de los 100 años de vida de Picos de Europa y Ordesa, los 2 primeros parques nacionales con que contó nuestro país, desde que aquel otoño de 1918 quedasen inaugurados por Alfonso XIII. Ellos son algunos de los primeros excursionistas retratados en Picos de Europa allá por el año 1950. Muchos de ellos pastores reconvertidos en guías de montaña que fomentaron el conocimiento y el respeto por estas tierras. Inmortalizados también los primeros guardas forestales y las familias que vivían de la ganadería de estas tierras, los que ya no están y los que luchan por seguir estando. El quebrantahuesos, el oso, los tupidos hayedos, imperturbables cuevas de hielo y paisajes que cortan la respiración. 100 años de historia condensados en 32 fotografías que estarán hasta el 15 de septiembre en el Real Jardín Botánico de Madrid, para después viajar a León, Santander, Oviedo y Huesca.